Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro curso de reparación de pantallas. ¿Qué formato? ¿Cuáles? 4K. ¿Cuáles otras? UHD. ¿Y curvas? ¿Las curvas también? Bien, vamos a iniciar nuestro curso de reparación de pantallas, curvas, UHD y 4K, ¿sí? Que en términos generales podríamos decir que son las pantallas más recientes que están saliendo al mercado nacional, aunque la tecnología de pantallas pues sigue evolucionando y al parecer no se va a detener. ¿Qué pantallas encontramos ahorita en un centro comercial, en un centro de exhibición de pantallas? Curvas, pero si se dan cuenta salieron curvas por un rato. Si ven ahorita, si van a las tiendas, a las centros comerciales, como que ya regresaron otra vez al plano, ¿no? O sea, sí salieron curvas y empezaron a inundar de pantallas curvas, pero si van ahorita a buscar pantallas, pues sí hay una que otra curva, pero no la mayoría, como pensábamos que se iban a soltar. Sí hay UHD y sí hay 4K, y además el otro formato, ¿cuál es? O la otra tecnología más bien. OLED. OLED está empezando a entrar. OLED, y con fuerza, y ya con precios más accesibles. OLED, QLED, ya son tecnologías que están entrando. Entonces, el curso trata de eso, trata de cómo vamos a reparar las pantallas curvas, UHD y 4K, pero sobre todo, el curso va a tratar de la parte de estar preparados para los cambios que están sucediendo, que están llegando, y poder tener los elementos de conocimiento para poder atacar esta tecnología que vamos a ver en este curso, pero sobre todo estar abierto a los cambios que vienen, ¿sí? La reparación de pantallas se ha vuelto muy, digamos, muy rápida, tiene que ser muy dinámica y tenemos que estar pendientes de todos los cambios tecnológicos. Pasamos de una pantalla LCD, de lámparas, y se vino la parte de LEDs, pantalla de LCD, pero ahora con la parte de LEDs. Ya estábamos agarrándole la onda LED y de repente se volvieron curvas, y de repente salieron UHD y de repente son 4K. Entonces toda esa parte de tecnología, de innovaciones, tenemos que estar en conocimiento de qué es, ¿sí? Prácticamente, cómo lo vamos a encontrar en los equipos, y sobre todo, la parte que más nos interesa, cómo lo vamos a reparar, cómo lo vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, de eso trata el curso, de que ustedes se metan a esta tecnología, UHD, 4K y curvas, para atender lo que nos llega hoy, pero también mirando a lo que viene ya pronto, que es OLED. OLED está ya a punto de empezar a fallar. Digo, ahorita se venden y todavía tienen garantía con el fabricante, pero en cuanto pase esa garantía, esas pantallas nos van a llegar a nosotros. Ya hay que estar preparado con toda esa parte de tecnología en pantallas, ¿ok? Entonces, esa es la finalidad del curso, que aprendamos esta tecnología que ya está llegando al banco de trabajo y mejoremos nuestros procesos de reparación y diagnóstico, ¿ok? Bien, entonces vamos a anotar el título, póngale reparación de pantallas curvas, UHD y 4K. Reparación de pantallas curvas, UHD y 4K. Mi nombre, anótenlo por favor, profesor Jorge Luis Hernández Cárdenas. Profesor Jorge Luis Hernández Cárdenas.
y vamos a iniciar nuestro curso. Póngale abajo, punto y aparte. La tecnología empleada, en las pantallas, UHD, coma, 4K y curvas se refleja tanto en la tarjeta main, que procesa el video, como en la fuente de alimentación. Que alimenta a los LEDs. Como en la fuente de alimentación que alimenta a los LEDs. Punto y aparte. La tecnología de iluminación del backlight, en muchos casos es del tipo Edge. ¿Qué tipo? Edge. Ajá. En español la palabra edge lo vamos a entender como borde. Lo podemos entender también como orilla. Como borde o como orilla. Punto y aparte. Al revisar un equipo con estas tecnologías, lo dividiremos en 4 etapas. Número 1, display. Y TCON, pónganla en el mismo uno, es display y TCON. Número 2, tarjeta main.
Número 3, sistema de iluminación. Sistema de iluminación. Tipo Edge. Sistema de iluminación tipo Edge. Número 4. Fuente de alimentación. Número 4. ¿Fuente de qué? Fuente de alimentación. Ponle abajo una nota, nota, abajo, nota. Algunos equipos algunos equipos utilizan iluminación tipo Full LED. Utilizan iluminación tipo Full LED. Punto de aparte. Bien, ven ustedes aquí. En esta parte de, sobre todo en pantallas curvas, tenemos que pensar también en la parte física. Tenemos que pensar en la parte mecánica para poder hacer funcionar una pantalla. ¿Por qué una pantalla? ¿Por qué una pantalla del tipo Full LED? ¿Por qué una pantalla del tipo Full LED? Cuando tiene sus LEDs distribuidos en todo el display. Cuando tiene sus LEDs distribuidos en todo el display, ¿por qué una pantalla de este tipo Full LED? ¿Sí? Se diferencia en una pantalla Edge. Se diferencia en una pantalla Edge, ¿sí? Que tiene los LEDs prácticamente en un borde o en una orilla, ¿sí? Aquí tenemos los dos sistemas de iluminación. Este es el sistema Edge. Este es el sistema Edge y este es el sistema Full LED. Edge LED, LEDs en el borde, o Full LED, LEDs en todo el panel. Esa parte operativa nos va a decir mucho tanto de la construcción de la pantalla como la parte de fallas también, ¿sí? Una pantalla Edge LED, ¿de qué grosor es su backlight? ¿De qué grosor es su iluminación? A diferencia de una pantalla Full LED, ¿de qué grosor es su backlight? ¿En dónde es más grueso y en dónde es más delgado? ¿Es más grueso en full? ¿Por qué es más grueso en full? ¿Y para qué tiene esa profundidad? Los difusores. ¿En Edge LED se utiliza difusor de luz? ¿Se utiliza difusor de luz? Por eso, pero ¿trae difusor de luz o no trae Edge LED? Los dos traen. Los Edge LED trae un difusor de luz. El difusor es el que
difunde, esparce, difunde. Hasta allá vamos. Nosotros vamos a encontrar que estas pantallas 4K o HD curvas, ¿qué sistema de iluminación están usando con mayor frecuencia? Edge LED. Full LED, ¿por qué no? Bueno, cuando nosotros encontramos un panel Full LED, normalmente encontramos que ese panel o ese backlight es profundo, lleva cierta profundidad, por lo menos 1 pulgada. O sea, estamos hablando por lo menos de aquí a aquí, 2.5 centímetros, por lo menos 1 pulgada. Hay sistemas de 3 centímetros, 3.0 centímetros, 4 centímetros, ¿sí? Y ya normalmente ya no hay más anchos, pero normalmente de 2.5 a 4 centímetros de profundidad. A diferencia del Edge, que sí es realmente muy angosto, ¿sí? Normalmente encontramos ¿cuánto? De 1 centímetro, 1.5 centímetros, son muy angostos. Un sistema Edge, a diferencia de un sistema Full. Me dicen, es que en el Full hay difusor. Acá en el Full hay difusor. La pregunta es, ¿entonces en el Edge no lleva difusor? Entonces partimos de qué es un difusor. Si yo tengo un punto de luz, dices, ahí está mi punto de luz, y yo quiero que ese punto de luz me ilumine un área, ahí entra la parte del difusor, ¿sí? Entonces, si este LED va a iluminar un área, aquí lo vemos, ven, ¿sí? Si yo divido este panel en secciones, en áreas, yo digo, este panel se tiene que iluminar en todas sus áreas, y cada LED va a estar, ¿qué? Encargado de iluminar esa área. Dices, este LED tiene que iluminar toda esta área, no este punto, toda el área. ¿Estamos de acuerdo? Ese LED tiene que iluminar toda el área, ¿sí? Entonces aquí es donde ubicamos que el LED cuenta con un difusor, y ese difusor prácticamente es el que hace que la luz se expanda, que la luz se proyecte, y prácticamente nos ayuda a cubrir esa área. Ahí es muy claro, dices, pues para eso son los difusores, físicamente los vemos, ¿sí? ¿Qué pasará acá? ¿Qué pasará acá? ¿Habrá difusor o no habrá difusor? ¿Sí? ¿O ustedes ven que este tipo de pantalla nada más ilumina este lado? ¿Qué se nota? Parejo, ¿no? Dices, el brillo. Es más, muchas veces encienden una pantalla de este tipo y no sabes si los LEDs están del lado izquierdo, si los LEDs están del lado derecho, si están abajo o arriba. No te das cuenta, porque la difusión precisamente eso hace. ¿Sí? Difunde la luz sin hacer notar dónde está ese punto de luz. Es un sistema distinto a este, pero sí hay difusor de luz. Entonces, el mismo acrílico que tenemos en esta parte, se encarga de hacer la difusión de la luz, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical hacia afuera. Entonces, prácticamente sí hay una difusión de luz para que todo el panel tenga ¿qué? Una iluminación pareja y uniforme. Entonces si hay un difusor, en este caso el difusor es el mismo acrílico que vemos que está pegado con esos LEDs, es un acrílico difusor, y a final de cuentas es una guía de luz, conduce la luz para que se radie todo en todo el panel. Y luego con el fondo blanco que tenemos atrás, con el fondo blanco, ¿hacia dónde sale la luz? Hacia el frente, es un reflector prácticamente. Entonces en los dos casos hay difusor, un difusor circular en esta parte, y aquí un difusor lineal, que es toda la parte de la mica, el acrílico que tengo aquí.
pero hay difusor. Esta parte, ¿a dónde nos lleva? Normalmente en las pantallas curvas, en las pantallas UHD y en las pantallas 4K, normalmente tenemos este sistema. La iluminación tipo Edge. ¿Por qué? Por el espesor del backlight. Por el espesor del backlight. Como utiliza LEDs Edge, es un espesor angosto, y entonces estas pantallas, ¿a qué nos dieron lugar? Que podemos hacer una flexión. Se puede hacer una flexión. Se puede hacer también flexión acá. Se puede hacer una flexión también, y de hecho hay sistemas 4K o HD curvos con full LED, pero obviamente la pantalla va a ser gruesa, ¿sí? Y estéticamente, ¿qué será mejor? Una curva muy angosta o una curva muy gruesa. Por estética, pues obviamente dices, no, pues esta. Entonces, por eso los sistemas tienen a qué hacer Edge. Los sistemas tienen a hacer Edge. Entonces, ¿va a haber sistemas full? Sí. ¿Pero cuáles va a haber más? Edge. Backlight tipo Edge. Los LEDs en un costado. ¿Hay difusor? Sí. Sí hay difusor. Y el difusor tiene que propagar la luz en toda la pantalla. Igual que acá. ¿Sí? Pero estos sistemas, como llevan el difusor sobre el LED, ¿sí?, prácticamente tienen que tener una distancia para poder abrir el ángulo. Si nosotros tenemos el LED puntual aquí, ¿sí?, y la mica que queremos iluminar está hasta acá, entonces tenemos que abrir el ángulo. Si no, si esta mica o esta pantalla estuviera muy cerca, vean, nada más cubriríamos un espacio. Entonces necesitaríamos tener más LEDs, ¿sí? Entonces, entre mayor distancia tengamos aquí, ¿qué pasa con la luz? Abarca más área. Por eso el grosor en full LED, ¿sí? Entonces, full LED, sistemas anchos. Edge LED, sistemas muy angostos. Los dos tienen difusor. Los dos tienen difusor, ¿sí? Pero en la parte de Edge LED, ¿sí?, el mismo acrílico es el difusor, ¿sí? Y en el full LED no, en el full LED cada LED lleva su difusor. Entonces por eso en los sistemas actuales de pantallas UHD 4K, ¿qué están usando más? Edge. Esa sería la explicación de por qué usan Edge. ¿Qué es más fácil curvar? ¿Una pantalla gruesa o una pantalla angosta? Pues obviamente la pantalla angosta. ¿Sí se entiende ahí? Por eso vamos a encontrar más sistemas Edge, ¿sí? Entonces anótalo abajo, póngale, ahorita lo copian, póngale. Ahorita les doy tiempo para que lo copien, póngale abajo. Una pantalla curva es más estética. Una pantalla curva es más estética cuando es delgada. Cuando es cuando es delgada, debido a esto, el sistema de iluminación más usado es el tipo Edge. El sistema de iluminación más usado es el tipo ¿qué? Edge, ¿sí? Cópienlo así, por favor. Copien las dos figuritas.
En este primer punto, ¿cuántas etapas va a tener la pantalla curva UHD o 4K? 4. Lo vamos a dividir en 4 etapas, 4 secciones. Y normalmente, ¿qué vamos a encontrar más? ¿Qué tipo de sistema de iluminación? ¿Full LED o Edge LED? Si pensamos en la parte de la curva, si pensamos en la parte de la pantalla curva, es más fácil y sobre todo es más estético tener una pantalla delgada, curva y delgada. No es más difícil hacer la iluminación porque para eso tenemos aquí la parte del difusor. Como vemos en un sistema full, el LED que es un punto, ¿sí? Prácticamente si nosotros vemos un LED sin difusor, nosotros vemos que el LED arroja luz con una abertura, con un ángulo. Entonces el simple LED, por su forma de construcción, ya tiene un ángulo, ¿sí? Si a este LED le pongo un difusor, ¿sí? Entonces ese ángulo se ve todavía mayormente abierto. Eso es lo que hace el difusor. Y entonces abarca el área requerida, ¿sí? ¿Qué pasa en Edge LED? Nosotros vamos a tener los LEDs laterales. Por ejemplo, aquí tengo un sistema Edge LED. Aquí tengo un sistema Edge LED. Y este sistema Edge LED precisamente es de una pantalla curva. Esta es una pantalla curva, ¿sí? Vemos aquí el sistema de iluminación. Voy a encender el sistema. Y ven ustedes ahí el sistema Edge en funcionamiento, ¿sí? Ahí lo ven a través de la cámara. Pero si tuviéramos la oportunidad de verlo directamente, se los voy a poner para que lo vean directamente. Nada más tráiganse sus gafas de sol. Vean ustedes ahí la cantidad de iluminación que dan. ¿La pueden ver a simple vista? Pero lastima, ¿eh? Sí, es una intensidad bastante alta. Entonces esa luz que ustedes ven ahí, esa iluminación que está ahí, ya está como una fuente de iluminación. ¿Y qué toca? ¿Qué toca a la siguiente parte física? ¿Qué toca a la siguiente parte física? Aquí está, guiarla y difundirla ¿hacia dónde? Hacia el frente. Entonces, por medio del acrílico, que es una mica, es una guía de luz, se va a llevar esta luz a todo el panel, y con el reflector que está atrás, blanco, prácticamente va a ser la proyección hacia el frente. Entonces de ahí viene el nombre de backlight. Precisamente backlight es la luz posterior, luz de fondo, ¿sí? Entonces vean la intensidad que tiene este sistema, es un Edge, ¿sí? Vean, ahí está la iluminación, bastante fuerte. Entonces este sistema de LEDs fácilmente puede iluminar una pantalla aquí, una superficie, guiando esta luz que tenemos en esta fuente de LEDs, ¿sí? Entonces, si ustedes ven el sistema Edge, vean los LEDs cómo están acomodados, prácticamente uno tras otro. ¿Mande? Ahí esos LEDs van a tener un ángulo de salida, pero ese ángulo de salida va a estar guiado ya por el acrílico, que va a ser la guía de luz prácticamente, ¿sí? Es como lo que vemos ahora en la parte de una fibra óptica. Tenemos un punto de luz aquí,
tenemos un punto de luz que irradia luz, ¿sí? Podemos poner una fibra óptica. ¿Qué es esa fibra óptica? ¿Sí? Es un material que conduce, ¿qué? Precisamente luz. Entonces esta guía pues se lleva toda la luz, ¿sí? Y no solamente va a hacer esto, sino que aparte de que la guía la va a proyectar hacia el frente. Entonces, esa es la parte que tenemos que entender. Ahora, ¿esto hacia dónde va? ¿Esto hacia dónde va? Bueno, este tipo de sistemas por lo general no vienen en una sola serie. Por lo menos todo este backlight de LEDs, por lo menos viene en dos partes. Por lo menos va a venir dividido en dos partes, o sea, dos series. Y hay casos donde van a venir 4 partes, o hay casos donde van a venir 6 partes, o sea, 6 series para formar todo el backlight. ¿Sí? Eso nos lleva hacia las conexiones que vamos a tener hacia la fuente de alimentación. ¿Sí? Entonces, este sistema que yo tengo ahorita aquí, desmenuzado, separado, tengo la main, tengo la fuente, tengo el backlight. Esta es una pantalla curva con un sistema, ¿qué tipo? Edge LED. Entonces, estoy desglosando ahí el sistema, lo único que nos falta ahí es el display, pero ahí es donde vamos a marcar las 4 etapas. Voy a quitar la full, y nos vamos a quedar con el sistema Edge. Entonces, una pantalla curva UHD 4K normalmente va a llevar la iluminación tipo Edge. Vamos a tener en esta parte el display. Aquí voy a tener el display. ¿Sí? Vamos a marcarlo aquí, display UHD, 4K. El display va a tener conexión a su T-Con. El display va a tener conexión hacia la T-Con. ¿Y la T-Con a dónde se va a conectar? Hacia la main, pero la main va a ser especial, UHD y 4K. Ajá. Y vamos a tener aquí la fuente como bloque. Esta fuente se va a encargar de alimentar ¿a quién? A main, y a través de la main alimentar al display. Y la fuente en un bloque va a alimentar a esta parte de LEDs. Entonces, esta parte no siempre es fuente. Esta parte normalmente es otro bloque, es un conversor para LEDs. ¿Sí? Que a veces es parte de fuente y a veces no. Aquí es donde hay que distinguirlo. Es otro bloque, aunque viene en la misma tarjeta, no es fuente. Ahí a veces la van a encontrar separado. Entonces ven aquí la estructura de una pantalla curva 4K UHD, sistema ¿qué? Edge LED, una fuente con un bloque para alimentar precisamente estos LEDs, y la fuente va a alimentar a la main, y por medio de la main vamos a alimentar al display, a la T-Con, que hace trabajar al display. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, es una etapa, display y T-Con. Esta es otra etapa, main. Esta es otra etapa, fuente. Y esta es la parte de iluminación. Aquí sería la cuarta etapa, LEDs y su conversor. Puede ser BOST o puede ser forward. Normalmente es BOST o forward. ¿Sí? A ver, cópienlo así, por favor. Esos serían los bloques. Ahí serán los bloques de la...
Conversor para LEDs. Aquí quedó pequeñito, pero aquí es conversor para alimentar LEDs, sería lo correcto, para alimentar LEDs. ¿Ya está? Bien, entonces anotan abajo, póngale. Para lograr la operación de una pantalla UHD, para lograr la operación de una pantalla UHD, primero debemos tener el brillo de LEDs. Primero debemos tener el brillo ¿de qué? El brillo de LEDs. Entre paréntesis le ponen encendido. Encendido. Se cierra el paréntesis y después
la generación de la imagen. Y después la generación de la imagen. Punto de aparte. Nota. En estos equipos, es común encontrar que el equipo no encienda, entre paréntesis le ponen no brille en los LEDs, póngale no brille en los LEDs. Se cierra el paréntesis, ¿sí? En caso de una falla en TCON o display. En caso de una falla en TCON o display. Entonces vean aquí. Lo primero que nos va a interesar en una pantalla UHD 4K es que esto brille. Prácticamente que tengamos el brillo del backlight. ¿Sí? Cuando logremos este brillo, decimos el equipo ya encendió. Una vez que ya está brillando esto, ahora sí va a venir el proceso de video a partir de la main, el trabajo de TCON, el trabajo de display, y en ese momento vamos a lograr en la pantalla imagen. Vamos a lograr imagen. Pero resulta que en estos equipos, si tenemos una falla acá, en display, si tenemos una falla acá, en TCON, ¿sí? Se va a bloquear el encendido de esto. No va a encender, no va a brillar esto, y va a aparecer una falla ¿de qué? De encendido. Va a aparecer una falla de encendido, ¿sí? Cuando realmente el encendido no es, sino es una falla de video, TCON y display. Entonces una falla de acá nos puede bloquear el encendido. Por eso tenemos que tener bien claro cómo va el proceso de operación, cómo va el proceso de funcionamiento para poder lograr determinar realmente cuál es la causa de que la pantalla no enciende. Entonces, este es el panorama de las etapas que van a hacer funcionar la pantalla UHD, 4K o curva. Y en un primer momento, ¿qué vamos a necesitar? Primero, el primer objetivo es primero encendido. Y el encendido para nosotros es brillo. ¿Brillo de quién? De LEDs. Y el segundo proceso, pues ya va a ser la imagen. Segundo, va a ser imagen. Ya el video sobre el display. Entonces, sobre eso tenemos que trabajar primero. Primero que encienda y segundo que brille. Y en un momento dado poder determinar que no enciende por falla de imagen, que no enciende por falla en display o TCON. ¿Sí?